¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al último encuentro del año del mediodía. Bulla en el 9 los viernes a la 1 de la tarde por la pantalla amiga de Canal 9. Y como le decíamos recién en el pase, con el querido Héctor Mad, que hemos desarrollado una linda y honesta amistad. Ya lo creo. Sergio querido, muchas gracias por invitarme. No, a usted. Y es muy hermoso esto. Ya es una cábala. Parece que fue ayer que el 17 de diciembre del año pasado hacíamos el último programa. Y qué veloz que es esto. Ya estamos de vuelta en fin de año. Sí, la característica del tiempo, ¿no? Sí. Pasa a gran velocidad. Por eso hay que saber aprovecharlo. ¿Y qué sería aprovechar el tiempo? Aprovechar el tiempo sería preocuparse seriamente por mejorarse a sí mismo, por perfeccionarse, por ser más humano, por ser más cálido, más comprensivo, por darse alegría a sí mismo y darle alegría a todos los que nos rodean, empezando por la familia, el grupo social y el grupo de trabajo donde uno está. Entre las mayores alegrías de la vida está la convivencia armoniosa. Y no puede haber convivencia armoniosa si uno no se cultivó a sí mismo para poder realizarla y donarla. Sí, tener un clima piola de trabajo, que no haya hostilidades, por ahí se empieza y también obviamente en la casa, ¿no? Claro que sí. Nadie puede transferir lo que no ha trabajado en sí mismo, ¿cierto? Exacto. Si uno se ha preocupado por cultivarse, por desarrollar la parte noble de sí mismo, como se suele decir, eliminando todas esas asperezas, todas esas tendencias negativas que son tan conflictivas que lo llevan a uno en un estado de conflicto consigo mismo, de malestar y sobre todo de malestar con los demás. Porque provocando con mis acciones fuertes, violentas, la violencia del otro, la paz vuela, desaparece. Por eso, cuando yo tengo la intención de llevar una vida más armoniosa, tengo que hacer los ajustes conmigo mismo primero. Y los primeros ajustes es ir desarrollando la parte suave, la parte buena, la parte dulce, la parte recta de sí mismo. Y es un arduo y largo trabajo consigo mismo. A propósito de paz, en sus muchísimas conferencias que usted ha dado en el año, a veces se le acercan empresarios multimillonarios y le dicen, pero tengo todo materialmente, pero bueno, tengo conflictos con mi mujer, con mis hijos y me falta paz. Justamente, Sergio querido, uno puede obtener muchas cosas en esta vida con malas artes, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Dinero, poder, riqueza, y lo vemos a diario y eso abunda y los malos ejemplos se multiplican. Pero de una cosa estamos seguros, una persona que toma ese camino en la vida tiene de todo, o puede tenerlo temporalmente, lo que nosotros consideramos bienes mundanos o bienes de la vida, pero seguro que no tiene paz. Tiene conflictos, descontentos, peleas con los demás, rivalidades, envidias, malestares, que lo llevan muchas veces a decir, daría gran parte de todo lo que me rodea por un minuto de paz. Y esa paz la puede obtener uno trabajando sobre sí mismo, ir eliminando esas tendencias que justamente lo tornan conflictivo o que le dan éxito temporal, como la vanidad, el orgullo y el poder, pero que después le traen severos problemas. En cambio, llevando una vida lo más noble e íntegra posible dentro de lo que las circunstancias le permiten a uno, obteniendo los bienes mundanos básicos para vivir, uno debe esforzarse muchísimo para cultivar la calidad de la propia vida. Porque la calidad de la propia vida hace la calidad del conjunto donde yo estoy, ¿cierto? Siempre se ha dicho, si el individuo tiene rectitud y armonía en su ser, hay armonía y paz y en parte felicidad en el hogar. Si hay paz y felicidad en el hogar, hay orden en la nación. Si hay orden en la nación, hay paz en el mundo, dicen los sabios. Es decir, en el fondo lo que se quiere marcar es qué importante es que se empiece por sí mismo. Porque, lógicamente, todos tenemos defectos y fallas y me resulta muy fácil advertirlas en el otro. Claro, es Tengo que mucho tener más fácil cuidado con las mías. ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Sí, es muy importante eso, porque además permite que uno adquiera autoridad moral el día que se queja de algo, porque primero lo trabajó en sí mismo, ¿no? Sí, sí. Pero es fundamental esa tarea. Héctor, ¿por qué hay tanto egoísmo? Prolifera el egoísmo. Claro, porque el egoísmo en realidad es una tendencia natural, la tienen los animales, la tiene el niño, la tenemos nosotros por naturaleza, porque el egoísmo está ligado al instinto de conservación. Sin egoísmo no podríamos sobrevivir. Claro. Necesitamos velar por nosotros mismos, cuidar nuestro espacio, obtener lo que necesitamos. Pero en el hombre hay un problema. El egoísmo, o sea, la tendencia natural egoísta, se ve unida o agregada a la fantasía, al pensamiento y a la intención, cuando yo quiero obtener más provecho del que necesito. Y ahí se produce el desorden. El egoísmo es el exceso de búsqueda del bien propio. Claro. Es muy interesante esto porque mucha gente que actúa egoísticamente, cuando uno le dice que es egoísta, se niega a admitirlo.
porque está convencido de que está haciendo lo bueno. Porque dice, yo no le hago mal a nadie. No, de tanto buscar su bien en forma tan desmesurada y excesiva, termina por hacerle el mal al otro. A veces sin intención de hacérsela. Por eso la tarea más dura, Sí. más difícil, es ir podando, limando y sacando ese egoísmo natural que fácilmente va acumulando capas, pieles, corteza, ¿no? Y hay que trabajar muchísimo. Toda la moral, toda la espiritualidad, todos los esfuerzos de disciplina de sí mismo empiezan por ahí. Limar el egoísmo. Y a veces lo primero no es tanto amar al prójimo, cuanto reducir el egoísmo propio, porque cuanto lo reduzco, me porto mejor con el Es prójimo. que nadie quiere salir de la zona de confort, Héctor. Ah, claro, cuesta mucho, muchísimo. Sí, sí. Pero es una tarea, es como una ceguera natural con la que nacemos y por eso que conviene escuchar a los que nos dicen o nos advierten, los grandes maestros, los grandes sabios que dicen, cuídate del egoísmo. Y uno no tener miedo de eso, porque nacemos con ese caudal. Entonces, tomar en cuenta eso, empezar a observarse minuciosamente. Un sabio decía, hay que sacarse fotos a sí mismo, ¿no? Vigilarse, espiarse. Y donde uno descubre una reacción egoísta, empezar a pulirla. Porque ese pulimiento personal después paga bien. Porque uno empieza a sentirse más cómodo consigo, las relaciones con los demás no son tan conflictivas. Si hay un problema con el otro, uno puede más o menos encontrar formas de ser razonable, de ser moderado. Y en algunos casos, también, por la actitud de uno, lograr que el otro autodescubra su propio egoísmo, su propia actitud equivocada y se corrija. Por eso muchas veces convencemos más al prójimo con nuestro comportamiento que con nuestras palabras. Los demás nos están observando. Y en la medida en que yo me porte bien, el otro lo está sintiendo. ¿Cuántas veces hay personas, cuántos amigos nos han transformado la vida por ser buenos y generosos sin hablarnos quizás, pero lo vemos vivir y nos contagia? Tal cual. Leí el otro día algo muy hermoso. El hierro, cuando se junta con el imán, que lo atrae, adquiere las cualidades del imán. Uno pone al lado del hierro algo y el hierro actúa de imán, pero es gracias al imán con el que se pegó. Qué grande. ¿Cuántas veces un buen amigo, un buen compañero, un buen padre, un buen vecino me transforma la vida? Por eso los viejos, nuestros viejos queridos, nuestros abuelos, nuestros padres, nos insistían mucho sobre algo. Cuídate de las buenas compañías. Claro. Porque las buenas compañías te hacen mejorar, ¿no? Es como, decía un sabio, es como poner tierra dentro de un vaso de agua. ¿Qué pasa? Si vos pones tierra dentro del vaso de agua, la tierra se va al fondo. En cambio, si vos agarrás un poco de tierra y los tirás al aire cuando hay viento, el viento levanta el polvo. Tal cual. La buena compañía te levanta, la baja compañía te aplasta. Exacto. Hay que saber elegir en la vida. ¿Me permite una pausa? Sí, cómo no. Y seguimos charlando en el último programa de Bulla en el 9 ciclo 2016 con Héctor Omad. Me encargo yo, él no, un sabio de la vida. I just haven't met you yet. 23 minutos pasaron de la 1 de la tarde, estamos en vivo haciendo Bulla en el 9. Una temperatura agradable para las jornadas últimas, 25 grados 4 décimos, ventosa. Ya está acostumbrados a Bahía. Sí, la verdad. ¿Vino que del sí. Bolsón, Héctor? Del Bolsón, mis primeros años en ese hermoso pueblito, rodeado de cipreses, de lagos, Ajá. de ríos, de una vida muy sencilla y muy hermosa, la verdad, en aquellos años de infancia. Pero cuando ya era adolescente, sentía característica de la juventud, ¿no es cierto?, que ha sido definida como la época de las tormentas y los torbellinos, porque uno siente que le nacen emociones, sentimientos, y en todo ese mundo de vertiginoso de pasiones que van naciendo, sentí fuertemente una ansia, entre tantas otras tendencias, una ansia de plenitud, una ansia de verdad, una ansia de belleza, una ansia de vivir una vida mejor, una vida más sabia, más buena. Oscuramente sentía eso, ¿no? Ajá. Y entonces anhelaba con fervor. Por eso muchas veces le digo a los chicos jóvenes, anhelen, tengan fervor, no se resignen, amen buscar plenitud, porque se le van a abrir caminos, pregunten, busquen para ampliar la mente, para ampliar el corazón, para ordenar la voluntad, para ser personas más bellas y más útiles. Y sentía eso, Sergio. Y eso fue lo que me llevó cuando ya estaba en el secundario, con todas mis contradicciones propias de cualquier persona, empecé a leer filosofía y me interesó lo que decían algunos filósofos, sobre todo de la moralidad. Claro. Y digo, por acá tiene que andar mi camino, este tiene que ser mi sendero.
tener como los expertos lanzadores de flechas al blanco, ¿no? Tener un ideal en la vida, tener un blanco en la vida y largar la flecha de la propia existencia. ¿Quién era su referente en esa época? Todavía eran profesores, Ajá. hasta que tuve la suerte de encontrar, apareció el primer maestro en mi vida, que es muy importante los maestros en la vida. Porque si no, uno anda en la noche de la vida como quien anda perdido en un bosque, sin linterna, sin lámpara. Cuando hay un maestro o hay un guía, uno encuentra una linterna o una vela para empezar a guiarse en el mar de la vida, en la selva de la existencia, ¿cierto? Y me tocó por suerte conocer un maestro, un sabio de origen croata, venido de Europa, que estaba retirado en el Bolsón. Ajá. La gente lo conocía como un pintor de cuadros, en realidad era un gran sabio. Un profesor amigo me llevó a conocerlo. Y entonces, qué hermoso, tardes enteras, Charlando con él. de escucharlo reverencialmente, de hacerle una pregunta nada más, Sí. y quedarme recibiendo como un recipiente vacío, Sí, sí. en actitud cóncava, ¿no? No en actitud convexa. El que no quiere escuchar nada está cerrado así, entonces le rebota. Hay que hacer así con los maestros, actitud cóncava, para que la verdad entre al corazón, entre a la mente, entre a la sangre, entre a las células, y uno quiere hacerlo. La admiración lleva a la acción, Claro. el entusiasmo lleva a la acción, la veneración nos hace grandes. Entonces yo lo veneraba al maestro, lo escuché mucho, aprendí mucho, fue el primer gran maestro en mi vida. Vinieron otros, pero la vida me regaló el primer gran maestro y ahí en un rinconcito de mi alma ocupa un lugar muy especial. Sí. ¿Sus viajes a la India qué le dejaron, Héctor? Bueno, fue la final, no digo la finalización porque uno nunca sabe, pero fue como la plenitud, Claro. el completar este camino de haber tenido la dicha de recibir muchas enseñanzas de personas mayores, de profesores, de sabios, y la India evidentemente es fuente de moralidad en sus sabios, ¿no? Fuente de espiritualidad, fuente de sabiduría milenaria. Y tuve la suerte de poder viajar, Sergio, de llegar a un maestro muy grande que fue Sai Baba, sin duda, del que aprendí muchísimo, y yo un buscador de una sabiduría moral. ¿Qué es una sabiduría moral? Es un saber para aplicar a la vida, para transmitirle a otros, para que la vida no solamente en el plano individual, sino también en el plano social sea mejor. Porque cuando los hombres se portan mejor, la sociedad mejora. Mejora la política, mejora la economía, mejora el derecho, mejora todo. La paz, el orden y la armonía se da cuando las personas se asocian, pero son mejores ellas para hacer mejor la sociedad. Y entonces, claro, recibí el último gran regalo de una enseñanza que todavía tengo que masticar, madurar, aplicar, con todas las contradicciones, pero siento que eso me ha dado nuevas alas para seguir. Y como decía una vez un sabio, que no demore el joven la búsqueda de la sabiduría y que no se canse el viejo de hacerla. Así que mientras tengamos fuerzas, ahí andaremos, tanteando en las tinieblas de la vida para encontrar un poquito más de luz, un poquito más de paz, un poquito más de bondad, un poquito más de belleza y sobre todo un poquito más de dulzura para vivir. Porque no hay cosa más hermosa en esta vida que vivir al lado de una persona comprensiva, razonable. ¿A quién le gusta vivir al lado de una persona prepotente, violenta, egoísta? Lo hará por conveniencia, lo hará por miedo, pero no por complacencia. Y a veces los momentos más gratificantes de la vida son esos minutos o esos instantes o esas horas en las cuales uno pudo recibir esa dulzura y esa comprensión de la que se alimenta para después brindársela a los demás. Yo estaría horas charlando con ustedes, pero me dicen que hay que hacer una pausa. 32 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Estamos con Héctor Lomaz. Muchas gracias a Rubén Latini que nos está viendo. Ojalá todo esto se pueda practicar. Lo que pasa es que no sé, es egoísta el mundo, se puede practicar. La solidaridad bien entendida empieza por casa. Primero empezar por conocerlo, Claro. por gustarlo, por pensarlo. De ahí, del pensamiento, empieza a bajar, o debería empezar a bajar. Pero por lo menos Sí. que empiece por la comprensión. Después pasa al sentimiento, después pasa al ser entero y después pasa a la acción. Enseguida me dice, Sería maravilloso. porque los políticos, y salen del pueblo. Es decir, está claro de que Sergio querido, aquella famosa frase, los países y las naciones no tienen solamente los gobiernos que se merecen, sino algo distinto. Tienen los gobiernos que se les parecen. Claro. Cuando la gente mejora en colectivo, aumenta también su exigencia moral y su exigencia intelectual a la hora de votar. Así que
cooperando con la formación de las personas, en el trabajo hermoso de la madre y el padre educando a sus hijos, en el trabajo del profesor, en el comunicador social que está llamando siempre que el hombre no tiene que olvidar los principios morales básicos como la rectitud, la veracidad, la autenticidad, el respeto, el sentimiento social, el deber social, de sentir que tenemos una parte en el todo de la sociedad y tenemos que cumplirlo muy bien, hacer nuestro trabajo no solamente de la mejor manera, sino pensando que es un modo de servir al prójimo. Déjeme acelerar, ¿no? Ping pong. Pero dentro de sus tantas charlas que tenemos, ¿no? En privado, menos oradores y más practicantes. Claro, esa es la gran plaga de nuestra época, ¿Es una frase que nos suya? afecta a todos. Bien. No, es una frase de muchos sabios, entre ellos Sai Baba, pero grandes maestros, que dice: está lleno el mundo de héroes de la palabra, pero que son cero en la acción. Claro. Eso es muy serio, ¿no es cierto? Y de muchos predicadores que no practican. Por eso el consejo de los grandes maestros sabios es siempre eso: no enseñes lo que no practicas. Y si lo enseñas, aclárale a la gente: yo no lo estoy practicando todavía. Claro. Estoy informado y me lo dijeron, pero no hagas eso. Si querés ser un predicador, primero sé un practicante. Sé un practicante predicador. Ahí vamos bien. Sí, dentro de la sabiduría y la vida, hoy en el pase hablábamos con Fabián y con Agustín, algo que a usted le hace una radiografía. Usted no tiene teléfono fijo, no tiene celular, no tiene computadora, no maneja, ha hecho de su vida una austeridad absoluta y es una elección de vida. En parte sí y en parte no es mérito, digamos, porque cualquiera estará pensando: sí, bueno, pero ese vago no quiere hacer nada, entonces prescinde de todo, y también puede ser visto por ese lado. No. Quizás no sea mérito, sin duda es parte también una opción, y es parte que por ahí ni me doy cuenta de que lo necesito, digamos. Exactamente. No es ningún mérito, porque a veces, Sergio querido, hay gente que necesita esos medios para poder relacionarse con el prójimo, ¿no? Sí. La función que me tocó en la vida permite que hasta cierto punto, a pesar del enojo de mis amigos y conocidos que dicen: ¿cómo me comunico con vos? ¿Con señales de humo? Digo, no, Sí. de alguna forma llegamos. Yo también Si sé quiere, yo le manejar un puedo teléfono. escuchar un fijo. Pero hace 40 años Sí, vivíamos sin he celular. recibido de regalos celulares que duermen Sí. y reposan, por ahí los uso, volvemos a tener. Pero lo importante es esto, Sergio querido, ¿no? De ir desarrollando en nuestra vida, porque es muy interesante esto. A veces nos quejamos de qué mal andan las cosas en economía, en política, y está muy bien que hayan soluciones políticas, económicas, jurídicas, pero se está descuidando mucho que hay que insistir en la formación moral de la población. Una sociedad que abandona los valores humanos desciende a la barbarie. Lo vemos a diario, ¿no es cierto? No hay receta que alcance, porque la gente echa la ley, echa la trampa. Está bien que los funcionarios políticos, policiales, jurídicos hagan su parte, pero educadores, maestros, pedagogos, gente preocupada por el bienestar social, tiene que insistir en la formación moral. Que las personas conozcan los valores humanos básicos y los practiquen, porque un ser humano que no tiene valores, tiene de humano, como siempre decimos, la apariencia, le falta la esencia, prácticamente no es humano. ¿Qué es una persona verdaderamente culta en esta vida? No solamente la que está bien informada, la que está bien formada, y yo no me puedo formar bien si no cultivo valores. Así que la verdadera educación sería conocimiento más valores, más buenas cualidades, más buenos hábitos, más buenas costumbres, más buen comportamiento. Eso es lo que levanta el nivel medio de una sociedad. Y cuando levanta el nivel medio de una sociedad, levanta todo. Levanta la política, levanta la economía, levanta lo jurídico, levanta lo social. Cuando desciende la media, desciende todo. Por eso hay que trabajar sobre eso. Por eso los padres y las madres tienen un papel enorme, los educadores también. Insistir sobre eso. Y aunque fallen, se preocupen por implementar eso en sus propias vidas. Héctor, ha sido francamente un placer, nada, sabe, del respeto, de todo lo que yo lo aprecio, lo valoro, así que gracias. Muchas gracias, Sergio querido, por haber estado invitarme. en este último programa. Bueno, muchas gracias. ¿La pasó bien, Héctor? Muy bien, Bueno, hermoso. Muchas gracias. Nos emocionamos porque esto es con mucha dedicación, mucho esfuerzo, buena vida, buen año, lo mejor. Chau, chau. I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more.